Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hablando de demografía, ¿sabía usted que en 3 países de Asia, uno de África y uno de América Latina, en los últimos 25 años, 1 de cada 2 niños que nacieron sufrió desnutrición crónica? Esto es, la mitad de sus niños. Y si en esos 5 países, en 25 años, se duplicó la población, quiere decir que hoy la mitad de su gente tiene severas lesiones cerebrales o sufre un atraso mental. Estas naciones tienen su desarrollo comprometido y tendrán que hacer casi milagros para salir adelante, mientras no resuelvan el drama humano que es una vida nueva mal alimentada. Hablando de demografía, ¿sabía usted que en 2045 en Estados Unidos las minorías serán la mayoría? Negros, latinos, asiáticos y otros superarán a la población blanca no hispana. Europa, que es cada día menos europea, por la llegada de hindús, árabes, chinos y africanos, en 2050 será un continente muy distinto al que hoy conocemos. Y en América Latina, donde a pesar de tener un bono demográfico por la cantidad de jóvenes que la creación nos regaló, estamos atrapados en el populismo, el subdesarrollo político, la corrupción y el narcotráfico. Como otras naciones en el mundo, y con escasas excepciones, estamos gobernados por inútiles bandidos y déspotas. Así, a Estados Unidos y a Europa, donde las minorías siguen teniendo más hijos que la población blanca, se sumarán refugiados e inmigrantes que cada día serán más mientras la política sea la porquería que es en tantos países. Es cierto que los movimientos demográficos han reducido las diferencias globales prácticas y han pintado las ciudades de colores, pero también es cierto que están creciendo las molestias e incluso los conflictos por el rompecabezas social, étnico y cultural que se ha formado en un mundo cada día más complejo e insuficiente. Al final, el futuro próximo indica que las naciones desarrolladas harán lo posible para detener la migración desde los países que no funcionan. Pero aún así, los humanos seguiremos cruzando fronteras, trascendiendo diferencias culturales y buscando cada quien resolver su vida y alcanzar sus anhelos. Nacimientos, razas, costumbres, migraciones, muertes, edad, género, nivel educativo y ocupación, entre otros, son los datos que usan los expertos para proyectar el futuro y, según ellos, para tomar decisiones informadas. Sin embargo, será siempre la lucha del ser humano por sobrevivir y su permanente búsqueda de seguridad, oportunidades y libertad, las motivaciones que le harán incluso ofrecer su vida por su futuro y el de los suyos. Menos sexo y pocos niños están llevando al mundo a una crisis demográfica que tendrá profundas consecuencias económicas, fiscales y sociales en las próximas décadas. Sí, aunque parezca ficción o mentira, el mundo está en una tendencia demográfica que dará problemas. Durante más de 10.000 años, la población global creció apenas 0.04% anualmente. Las mujeres tenían muchos hijos, pero la gran mayoría moría antes de cumplir 5 años, y por eso la población no crecía. Sin embargo, a partir de 1800, la población mundial creció de forma exponencial y pasó de 1.000 millones a 8.000 millones en tan solo 200 años. Los avances en la ciencia y la medicina que permitió el capitalismo en los últimos 2 siglos facilitaron el aumento dramático en la sobrevivencia infantil. La humanidad floreció como nunca en su historia. Sin embargo, en los países desarrollados, la expansión de la clase media, el uso de métodos anticonceptivos y la incorporación de las mujeres al mundo laboral ha provocado que las personas tengan cada vez menos hijos. En Estados Unidos, durante los años 60, las mujeres tenían 3.6 hijos en promedio. Hoy en día, tienen 1.7 hijos. Este es un patrón que se repite en todos los países desarrollados. Europa tiene hoy 746 millones de habitantes, pero se estima que en 2050 se reduzca a 704 millones y en 2100 caiga a 593 millones. Un 21% menos
en 75 años. América Latina no escapa de esta realidad. En los años 60, las mujeres de la región tenían 5.9 hijos en promedio. Hoy en día tienen 1.8 hijos, lo que implica que la población también se reducirá en las próximas décadas. Solo África, Medio Oriente y ciertos países asiáticos mantienen una tasa de fertilidad que les permitirá seguir incrementando su población en lo que resta del siglo XXI. Una población mundial con menos trabajadores y menos consumidores afectará el mercado inmobiliario y el consumo en otros sectores de la economía mundial. Está por verse cómo las nuevas tecnologías sustituirán la decreciente fuerza laboral y los vacíos que provocará el fenómeno demográfico en los mercados. Además, los sistemas de pensión podrían quebrar, ya que se necesitan 4 trabajadores jóvenes para sostener a un jubilado. En la medida que se reduzca el número de jóvenes y se incremente el número de jubilados, los sistemas de pensiones de reparto colapsarán. Con las tendencias demográficas de hoy, Estados Unidos y Europa se están poblando de minorías y de migrantes árabes y africanos. Las disputas políticas y la conflictividad social están en aumento. Está claro que el hemisferio occidental se dirige a una crisis demográfica estructural, a pesar de los incentivos fiscales y los beneficios sociales que se han implementado para motivar a las personas a que tengan más hijos. De cualquier forma, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es que la especie humana avance, evolucione y alcance mayores niveles de bienestar. Quimeras solo posibles en un mundo en paz, con Estado de Derecho, políticas públicas efectivas, economías vigorosas y en libertad. La demografía es la ciencia que estudia la estructura, composición y evolución de la población humana en una región o en el mundo. En términos sencillos, la demografía analiza cuántas personas viven en un lugar, cómo están distribuidas según su edad, género, nivel educativo y económico, ocupación, entre otros factores, y cómo estos números cambian con el tiempo debido a nacimientos, muertes, migraciones y otros eventos. Al analizar estos datos, los expertos pueden hacer proyecciones sobre el futuro. Esto ayuda a tomar decisiones informadas y a planificar mejor para el bienestar de la sociedad. Para conversar sobre esta compleja y necesaria ciencia, tengo el gusto de presentarles a Astrid Arriaza, doctora en Estadística para Ciencias Sociales y Demografía, es química farmacéutica e hizo una maestría en Salud Pública y Gerencia. Doctora Arriaza, bienvenida a Razón de Estado. ¿Cuál es el impacto demográfico de la migración en América Latina, tanto de personas que migran hacia el norte como de los inmigrantes que llegan a otros países de la región? Pues el tema de migración, ¿verdad? Es uno de los ejes medulares en la demografía actual y de alguna manera ha sido uno de los temas que ha sido más explorado o que causa mayor revuelo en el ámbito político, fuera del académico. Y principalmente, pues no solo porque los migrantes tienen un rol principal en las economías, a los países que lo reciben y tanto como al país que lo expulsa, de esa manera se le conoce. Pero sí, de alguna manera, como menciona, hay un impacto demográfico que va más allá de un mero ejercicio o un interés económico de las familias. Existen ciertos estudios en donde se muestra de alguna manera evidencia de que existe una disminución de la fecundidad o una disminución de la población en áreas que, pues, de alguna manera expulsan una gran cantidad de personas en búsqueda de oportunidades de trabajo. Claro, y hay economías de países que casi ya dependen de la remesa familiar, ¿no?, que generan esas dinámicas demográficas. Doctora, ¿qué desafíos presenta la migración venezolana, por ejemplo, para países receptores como Colombia, Perú y Chile? Claro, bueno, la migración siempre sí es un fenómeno bastante complicado de controlar, en el sentido de que cuando hablamos de control queremos tener una población que sabemos en dónde se encuentra distribuida y la cantidad de las personas y pues algunas características de ellas para poder proveer servicios y planificar actividades y ejecutar pues políticas públicas. Y la migración entonces hace de alguna manera que en los países que tienen poca capacidad para planificar o tienen retos mayores
en la ejecución y en la planificación, pues se haya un influjo de personas adicional a las que deben de atender en circunstancias que no son las usuales de métodos de planificación de política pública, por ejemplo. ¿Cómo se adaptan los países de la región para integrar a los migrantes en sus sistemas de salud, educación y empleo? ¿Qué diferencia hay con la forma en que lo hacen en los países desarrollados? Claro, en los países desarrollados, las estrategias de política pública de recepción de migración o de migrantes, pues ya llevan un poco más de tiempo incorporadas en su historia y adicional tienen estos países por ejemplo, desarrollados o del norte global, tienen mecanismos sociales, de beneficios sociales, digamos, que favorecen la adopción y la incorporación de estos migrantes, ya sea en el ámbito laboral o en la producción económica y también en la capacidad de responder a sus necesidades de servicios de salud. Contrario a lo que sucede en muchos países como del Cono Sur, ¿verdad? O en el sur global, en donde la capacidad de proveer servicios a la población que regularmente habita, ¿verdad? Ya se encuentra de alguna manera limitada o reducida, y entonces es ahí en donde de nuevo se muestran estos retos para poder Claro. asimilar a las personas. Y de alguna manera entonces no existe un mecanismo formal de asimilación, y de alguna manera estas personas pues toman decisiones individuales que de alguna manera no son planificadas y no pueden y no benefician a la estructura o al orden Claro. de la sociedad. Doctora, en los últimos años ha crecido la preocupación por las tasas de natalidad. En la medida en que el mundo se vuelve más rico, hay menos niños. ¿Cómo se explica esto y cómo varían las tasas entre las distintas regiones? Claro, existe una tendencia que se inició en los países, los llamamos más desarrollados, igual ahora lo conocemos como países del norte, en donde se observó esta disminución de la tasa de fecundidad que se observa a través del número de hijos que tienen en promedio las mujeres. Pero esta tendencia ha sido de alguna manera considerada o analizada que surge o ha continuado de manera universal en las diferentes regiones del mundo. Esto ya sucede en Asia, en África, en Latinoamérica, y no existe un país en el mundo en donde no haya mostrado un declive o una reducción de la tasa de fecundidad de la población. Claro, existen diferencias entre los niveles y las medidas o la velocidad con la que esto ha reducido en las diferentes regiones del mundo. Y por hablar de algunas regiones en donde esto es un problema, por así decirlo, más severo, es el este asiático, algunos países de Europa e incluso algunos países de Latinoamérica, pues ya muestran alguna tendencia Claro. a bajas tasas de fecundidad. ¿Es la reducción de las tasas de natalidad un efecto inevitable del desarrollo? ¿Es un ciclo? ¿Hasta cuándo duraría? Algunos autores dirían que sí es un efecto secundario del desarrollo de la población, en el sentido de que el desarrollo de la población de alguna manera apoyado o se apoya de políticas públicas que incentivan el acceso o el incremento en el acceso de educación de la población. Y pues el acceso a educación de la población, particularmente en mujeres, tiene un efecto que reduce la tasa de fecundidad de manera natural, ya que las mujeres están inmersas dentro de una institución que les provee pues algún servicio, algún interés de aprendizaje y conocimiento que las extrae del rol natural o de un Claro. rol reproductivo único, ¿verdad? Entonces sí, de alguna manera algunos autores dirían que el desarrollo se asocia a una tasa Ya. de fecundidad menor. Una de las contradicciones de la natalidad está en que los que tienen un bono demográfico, muchos jóvenes no lo aprovechan. Subdesarrollo político, poca educación, falta de oportunidades, ¿esos son los fenómenos que afectan? Sí, eso se ha visto mucho en países de África, subsahariana y África, en donde tienen un gran bono demográfico de población joven y pues tienen limitada infraestructura o de alguna manera poco desarrollo económico para absorber a esta población. Pero no sucede en todos los países, ¿verdad? Sí se plantea o es preocupante cómo que siga esta tendencia de reducción de la tasa de natalidad y los sistemas no, de alguna manera, no han pues adaptado a la velocidad con la que está cambiando y se está reduciendo esta brecha de bono demográfico.
La especie humana ha sido capaz de sobrevivir a través de los siglos y de los ciclos, y si bien la complejidad sociopolítica del mundo y la tecnología ponen las varas más altas, sin duda los humanos encontraremos el camino para seguir en esta, a pesar de todo, maravillosa creación. Doctora Arriaza, muchas gracias por su tiempo. En Europa, los europeos se hacen viejos y la migración llega del mundo musulmán, hindú y africano. Hay serios cuestionamientos sobre el futuro del viejo continente. En América Latina, a pesar de tener un bono demográfico por la cantidad de jóvenes, estamos atrapados en el populismo, el subdesarrollo político, la corrupción y el narcotráfico. Desde América Latina, quienes logran emigrar se van a Estados Unidos, a España y a algún otro país que tiene mejores condiciones. A pesar de las restricciones crecientes a la migración, a pesar de los niveles de conflictos en el mundo y de una economía global que se hizo insuficiente, el ser humano sigue luchando por sobrevivir y para salir adelante. Para conversar sobre el impacto de la demografía en el desarrollo de las naciones, tengo el gusto de presentarles a Enrique Couto Bueno, licenciado en Administración con máster en Finanzas, fundador de reconocidos medios en plataformas de redes sociales. Enrique, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo pueden los países de América Latina aprovechar sus proyecciones demográficas para potenciar el desarrollo sostenible? Mira, te voy a poner un ejemplo que es el caso de España, ¿no? España es uno de los países con un envejecimiento más acelerado de todo el mundo. Hay una previsión de tanto del Gobierno como del Banco de España que señala que para el año 2050, que parece que está muy lejos, pero en términos demográficos es pasado mañana, en España vamos a tener 19 millones de personas en edad de trabajar y 22 millones de personas jubiladas o menores de edad. Es decir, tenemos un problema serio de sostenibilidad porque evidentemente con muy poca gente trabajando es muy difícil pagar las pensiones, pagar los servicios públicos, etcétera, etcétera. Esto impone unos retos colosales, ¿no? En Europa se han intentado abordar de muchas formas posibles, pero ningún método hasta ahora ha funcionado. Entonces, la pregunta que me haces es muy buena, te la voy a contestar directamente, ¿no? ¿Cómo puede aprovechar América Latina? Entiendo que mediante dos vías. Una que es la sencilla, que es aprovechar los flujos migratorios que pueden llevar a muchísima gente joven a las economías más ricas para generar además lazos comerciales, económicos, lazos de ahorro, pero luego sobre todo tenéis una oportunidad increíble y es que las empresas, las industrias van a demandar instalarse en aquellos lugares donde va a haber sangre joven, ¿no? Es una ventaja competitiva enorme. Ya. ¿De qué manera crees que las diferencias demográficas en educación, salud, seguridad y oportunidades, que ya hablabas de ellas, entre los latinoamericanos, afectan los niveles de pobreza y las políticas sociales? Bueno, la experiencia internacional nos dice que es un tema relevante, ¿no? Las sociedades más jóvenes inicialmente pueden tener un cierto retraso en desarrollo económico, pero luego tienen una fuerza productiva muchísimo más grande. Al final estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de la capacidad para explotar el talento humano. Pero para eso hace falta una serie de condiciones. Es decir, es la materia prima está, América Latina la tiene, pero hace falta una serie de condiciones y las condiciones yo las situaría dos fundamentales. Una, educación, formación, sobre todo en la sociedad del siglo XXI, donde los trabajos cada vez exigen una mayor cualificación. Y dos, por encima de todo, seguridad jurídica. Claro. Para que las empresas crezcan, nazcan, se desarrollen, hace falta seguridad jurídica. Ya. Enrique, en el siglo XVIII éramos 800 millones de habitantes en el mundo y se predijo el colapso de la humanidad debido al desmedido crecimiento de la población y la escasez de recursos. Hoy somos más de 8.000 millones de humanos y a pesar de los problemas, esa predicción pierde validez y nos preocupa más la escasez de niños. ¿Cómo ves el mundo en 20 años? ¿Debemos ponernos a traer niños al mundo o debemos corregir algunas cosas antes? Bueno, ojalá pudiésemos incrementar las tasas de natalidad, pero lo cierto es que la experiencia empírica nos dice que es muy complicado. ¿Cómo veo el mundo? Siendo realistas, veo un mundo que va a estar mucho más africanizado de lo que está hoy. Y esto abre unas vertientes muy interesantes para analizar. En 2050, el 25% de la población mundial va a vivir en África. Y para finales de siglo, las Naciones Unidas estima que sea casi el 40% de la población mundial. Es decir, que ¿cómo veo el futuro? Pues el futuro lo veo de una forma en la que vamos a tener que adaptarnos mucho más a las nuevas realidades que se nos vienen. Ojalá pudiéramos tener muchos más niños porque tendríamos sociedades más jóvenes, con más vitalidad. Pero realmente, Dionisio, yo aquí soy un poco escéptico, lo siento, porque hasta ahora las políticas públicas no han funcionado, las políticas de incentivos, de estímulo a la natalidad no han funcionado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues
lo primero, tratar de aprovechar los recursos que ya tenemos, generar riqueza suficiente para que las familias, si así lo quieren, puedan crecer. A lo mejor cambia esa inercia y, sobre todo, también prepararnos para el mundo que viene. Mira, ya lo decías, las actividades económicas de los países desarrollados se ven afectadas por el envejecimiento de la fuerza laboral. ¿Qué retos enfrentarán los sectores que tradicionalmente dependen de una población joven para trabajar? ¿Ves la migración desde países con menos oportunidades como una solución? El problema de la migración es una solución, pero el problema de la migración está siempre en la capacidad de adaptación, ¿no? En la capacidad de integrarse en un espacio social y económico y cultural muy distinto. Afortunadamente, los lazos que nos unen a América Latina y España, por ejemplo, esto es mucho más fácil, como también lo es entre América Latina y Estados Unidos. Pero en el resto del mundo es muy, muy complicado. De hecho, las experiencias nos dicen, por ejemplo, Dinamarca tiene algunos estudios al respecto, que nos dicen que realmente la población migrante que llega de países mucho más pobres no alcanza niveles de productividad o de que sean capaces de generar riqueza hasta mucho más tarde, ¿no? Es decir, que por sí mismo no es una solución. Yeah. ¿Qué problemas puede enfrentar la falta de niños? Japón nos lo dice, es que las empresas van a tener muchísimos problemas para encontrar mano de obra y eso tiene un significado, automatización. Claro, y a eso iba, por eso son las políticas de migración o la llegada de los robots y la inteligencia artificial a los lugares de trabajo, formas de mitigar el desafío demográfico de los países desarrollados. Sin duda, absolutamente. La cuestión es que otra vez necesitamos impulsar el capital, impulsar la inversión y, curiosamente, los países con mayores problemas de envejecimiento demográfico no están en esa vía. Y no están en esa vía básicamente por un motivo, y es que los programas de bienestar social son terriblemente costosos. Entonces, lo que hacen, curiosamente, es pegarse un tiro en el pie, que es subo los impuestos para pagar servicios sociales a las personas de más edad y eso ahuyenta la inversión. Es un tema interesante. Ya. El mundo desarrollado experimenta desde hace varios años una reducción en las tasas de natalidad, ya lo hablábamos. Al contrario de América Latina, el continente africano y el asiático están creciendo su población a un ritmo más acelerado. Tú eso lo tienes clarísimo. ¿Será al final y después de golpes de cabeza la migración libre y el libre mercado la forma en que el mundo compense sus debilidades? Ojalá. No lo puedo sintetizar de una manera más fácil. Ojalá. La cuestión es que para que se produzcan esos flujos libres también hace falta unas instituciones que canalicen bien estas vías de migración, Dionisio, porque la experiencia también nos dice que cuando los procesos son descontrolados o cuando no hay unas instituciones jurídicas, sociales, civiles que ordenan ese proceso, se producen muchísimos problemas. Las últimas elecciones de Estados Unidos creo que es un buen reflejo de toda esta problemática. Ya. Si algo nos debe quedar claro es que la migración y la tecnología son dos fenómenos imparables. No importa lo que hagan los gobiernos, la gente y las máquinas inteligentes seguirán moviéndose, evolucionando y encontrando acomodo, cueste lo que cueste. Por eso, el respeto a los valores tradicionales como la propiedad, la vida y la libertad serán siempre un buen marco para la convivencia. Enrique, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.